Dormidos. ¿Qué carta? Con ganas. Si predican de todos aguados, hermanos, no va a haber. Tienen que predicar con fuerza y autoridad. Segunda. Ay, así hablen, hermano. Segunda Timoteo. ¿Qué es eso? ¿Qué les he enseñado yo? La segunda carta a Timoteo. Hay dos libros en la Biblia que desde mi adolescencia, cuando comencé a leer en mi niñez la Biblia y luego en mi adolescencia, fueron dos libros muy amados, diríamos. Dos libros en los cuales siempre me identifiqué. Era como estar leyendo historia muy de uno, libros en los que uno se identificaba mucho. Uno de ellos es el primer libro de Samuel, y el segundo de ellos es esta carta, segunda carta de Timoteo. Son los dos libros en los que a nivel personal siempre he sentido estos libros muy míos, que uno se identifica muy de cerca. En el primer libro de Samuel, tanto la figura de Samuel como la figura de David son dos historias en las que uno siente su historia. La historia de David, la historia de Samuel, uno se identifica con esos jóvenes que empezaron muy tempranamente al servir a Dios. Y Timoteo igual. Quizá el haber iniciado muy pronto el servicio a Dios, creo que ese era como el punto de contacto entre Samuel, Timoteo y mi persona. Sentía como que eran libros para mí, libros muy personalizados, libros que como que fueran escritos para hablarle de manera muy personal y directa. Indudablemente todos los libros de la Biblia nos han de hablar de esa manera, pero hay libros donde nos sentimos tan identificados. En mi caso personal, Samuel y Timoteo, primer libro de Samuel, segunda carta a Timoteo, son los dos libros que uno ha sentido, es que yo he sentido desde siempre, que son libros muy personales, muy directos, muy a la situación exacta de uno. Veamos esta segunda carta, que es preciosísima porque tiene un estilo o un género que se llama el género testamentario. Es el género llamado discurso de despedida. Este es un género. En la Biblia hay diferentes discursos de despedida. Cuando un personaje patriarcal, profético o apostólico, para este caso, quiere dejar asentada algunas verdades esenciales para sus herederos espirituales, a través del discurso de despedida se coloca o se expresa, se expone esas verdades, consejos o llamamientos que el autor quiere hacer a sus herederos espirituales. Esa es la diferencia entre la primera Timoteo y segunda Timoteo. En la primera Timoteo todavía no es un discurso de despedida, es un discurso más pastoral, en el sentido que va orientando a Timoteo a manejar algunos asuntos particulares dentro de la iglesia.
Diríamos que 1 Timoteo es una carta muy eclesiástica, en el sentido de que busca puntualizar algunos procedimientos especiales en la administración de la iglesia: cómo manejar a las viudas, cómo elegir a los ancianos, cómo elegir a los diáconos, las diaconisas. Todas son las temáticas, diríamos, de 1 Timoteo. Pero en 2 Timoteo no hay ese tipo de temáticas muy orientadas a la organización de la iglesia. Son más temáticas orientadas a lo que quiere dejar de herencia espiritual el personaje principal de la comunidad, en este caso Pablo, que quiere dejarle a las futuras generaciones. Tenemos en la Biblia diferentes discursos de despedida. Tenemos un discurso de despedida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué, de Samuel, de Jesús. Juan, desde el capítulo 13 en adelante, es un discurso de despedida hasta el capítulo 17. Pero en el caso de Pablo, la segunda carta es el discurso de despedida, es decir, es lo que él quiere dejarle como herencia espiritual a sus hijos. Por eso el ordenamiento de Pablo va a ser bien sencillo. Viene una exhortación, una palabra de exhortación, y viene una palabra de ánimo. Palabra de exhortación, palabra de ánimo. Son 4 discursos de exhortación y 4 de ánimo que tenemos aquí en la segunda carta. Porque es como la herencia final que deja el apóstol a aquellos que han de retomar el ministerio que él comenzó. Estaba hablando de sus hijos. Por eso dice versículo 2: a mi querido hijo Timoteo. Ya no es tanto como en la primera carta, que dice a mi verdadero hijo en la fe. Son 2 adverbios que reflejan 2 situaciones distintas. En la primera carta es a mi verdadero hijo, porque el contraste será entre el verdadero hijo y aquellos que no son verdaderos hijos, que es lo que él quiere puntualizar en la primera carta. El contraste es entre el hijo, que representa la genuinidad del pensamiento paulino, y aquellos que andan, como le dice, por esta razón te dejé en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñasen. Es decir, hay otros que no son ni hijos ni son verdaderos, son falsos. Y ya de entrada, en la primera carta se define la tónica de la primera carta: mi verdadero hijo. En la segunda carta, la preocupación ya no es la verdad y la falsedad. Ahora aquí es a mi querido, a mi amado hijo Timoteo. Ahora aquí ya es la cosa más paternal. Allá Pablo es más un heraldo de la verdad, que quiere corregir los desórdenes que algunas personas están sembrando en la comunidad. En este caso, la idea de Pablo no es tanto corregir a estos grupos que están confundiendo a la iglesia, sino más bien es transferir a Timoteo las verdades que hay en el corazón de Pablo. Digamos que en 1 Timoteo Pablo va a hablar muy desde la ciencia de la fe. En la segunda carta Pablo va a hablar muy desde el afecto paternal para su hijo. No sé si me comprenden las diferencias de las 2 cartas, hermanitas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Miren, hermanos, y toda la gente, ¿por qué se queda allá atrás? Hay tanta silla aquí adelante.
¿Cuál es como la chirria de quedarse atrás? Yo desde siempre aprendí que si vamos a la casa de Dios hay que sentarse adelante. Dice Eclesiastés: si vas a la casa de Dios, acércate más para oír. Pero algunos, yo no sé cuál es la fijación, así que las 4 líneas de atrás, de aquel lado, vence para adelante, hay tantas sillas aquí vacías y el bloque lleno ahí atrás, y aquí los bloques vacíos adelante. Así que todos los de atrás muévanse. No sé cuál es la fijación de quedarse atrás, no sé. Igual a este lado. ¿Qué? ¿Que tienen miedo que les hagan algo aquí adelante? ¿O tienen miedo que va a temblar y tienen que ir corriendo como vieja o qué? O viejos. Ustedes quieren ir adelante. Se quedan atrás los tardistas, los que vienen de último, los que vienen primero adelante. Bien. Entendiendo las dos, diríamos, las dos naturalezas de cada carta. Y reitero, si en la primera carta Pablo quiere corregir, en la segunda Pablo quiere heredar. Pablo quiere transferir. Y es así que arrancamos con el capítulo 1. Dice, hay una serie de elementos importantes en la primera exhortación. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, versículo 3, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. De entrada, Pablo está conectando a Timoteo en una secuencia generacional. En un discurso de despedida, el componente generacional siempre es importante, porque lo que Timoteo va a transmitir es decirle: lo que yo he recibido de mis antecesores, ahora yo te lo voy a transferir a ti. En otras palabras, hay una convicción, una verdad que ha heredado Pablo y que es la que va a transferir. En un discurso generacional, el sentirse parte de una cadena genealógica es importante. Pablo no está inventando el sentir profundamente espiritual de lo que está sintiendo. Pablo es parte de una cadena que él está ahora heredando a Timoteo. Por eso dice: como lo hicieron mis antepasados. Y luego pasa a narrar a los antepasados de Timoteo. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria la fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Es decir, Pablo se ve con Timoteo en un arraigo generacional. Las convicciones que Pablo va a transferir, quiere decir, eso es patrimonio de una generación. Y no necesariamente tiene que ser una generación sanguínea. En el caso de Timoteo hay una relación sanguínea con su abuela y con su madre en cuanto a la fe no fingida, pero Pablo va a conectar a Timoteo dentro de una herencia que no necesariamente es sanguínea, sino es una generación, una cadena ininterrumpida de hombres y mujeres que han sabido asumir con fe, con esperanza, con sacrificio el mensaje del Evangelio. Ya hay una cadena que él va a decir en el capítulo 2, versículo 2: lo que has oído decir, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar también
a otros. Hay una cadena aquí. Lo que me has oído decir. Pablo es el primero que ha hablado. Segundo, Timoteo es el que lo ha recibido y dice, y ahora tú, ya Pablo, Timoteo, ahora tú encomiéndalo a creyentes dignos de confianza. Ya hay una tercera cadena. Pablo, Timoteo, hombres de confianza. Y que estos a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Hay una por lo menos cadena de 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres de confianza, hombres idóneos y que puedan enseñar a otros. Hay una cadena generacional que se está transmitiendo en esto de la tradición. En el discurso de despedida es importante destacar en aquel que está escuchando las palabras que a través de ese discurso él se está enganchando, se está amarrando a un relevo generacional. Es como cuando a los padres le dan a los hijos, ya sea un anillo, ya sea un instrumento, una llave. Hay objetos que los hacen amarrarse a esa generación. En el caso de Pablo con Timoteo, lo que hará a Timoteo integrarse, afianzarse en ese mover generacional es justamente apropiarse del discurso paulino. El discurso, custodiar, encarnar y asumir el discurso paulino es justamente lo que me hace ser parte de esa cadena. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia evangélica en El Salvador es su incapacidad de poder transferir a otros este tipo de convicciones. Una cosa es enseñar doctrina, y eso es lo que está pasando hoy día en el mundo evangélico. Hay espacios de adoctrinamiento y hay hombres que enseñan doctrinas a otros hombres, pero no hay hombres que estén enseñándole amor por la obra a otros hombres, compromiso por predicar la palabra a otra generación. Por eso es que las iglesias históricas cada vez más están carentes de llamamientos. Usted mire, por ejemplo, las iglesias evangélicas de mayor antigüedad en el país. Todas tienen una característica: todos sus pastores son viejitos o por lo menos de avanzada edad, y no hay una generación que esté relevando a esa generación. Por eso las iglesias quedan a estarse recordando de, y se acuerdan del pastor no sé quién, tiempos aquellos donde teníamos. Cuando los misioneros vinieron al país, ellos fueron capaces de transmitirle a la nueva generación una pasión por el evangelio, un amor por la palabra, una devoción por Dios, un compromiso sacrificial por predicar el evangelio. Hoy eso está carente. Se transmiten ideas, pero no convicciones. Se transmiten datos, pero no pasiones. Se transmite información, pero no se transmite una existencia. No hay una transferencia hacia nuevas generaciones. Un signo de la vitalidad de la iglesia es preguntarse si hay una nueva generación que tomará el estandarte para continuar el evangelio. Porque una iglesia donde no haya una generación nueva que retome el estandarte, difícilmente tendrá futuro. Y ese es el problema que ha tenido siempre el pueblo de Dios. Tiende con el paso del tiempo a perder el relevo de hombres y mujeres que tomen esa pasión, ese llamado, esa gloria del evangelio y puedan ser capaces de vivirla, anunciarla y heredarla, transferirla. Yo alabo a Dios porque creo que en Betania tenemos generación de hombres y mujeres
que está retomando el llamamiento glorioso de Dios. Es decir, ustedes son parte de una generación que ha sido llamada por Dios, que ha encarnado el llamado y que está transmitiendo, y espero que ustedes tengan, hermanos, capacidad de reproducir en otros el glorioso llamado que han recibido. Esa capacidad de llamar a otros, como llamó Moisés a Josué, como llamó Eliseo a Elías, pero que lastimosamente quedó como truncado, porque después de Josué no hubo una transmisión, una transferencia. Después de Eliseo no hubo esa herencia espiritual. La excelencia, diríamos, de un líder está en su capacidad de heredar sus convicciones. Más que solo levantar, es heredar. Hombres que se levantan para heredar visiones de Dios son regalo de Dios. Usted no solamente debe ser un llamado, debe ser alguien que demuestre la excelencia de su liderazgo en la medida que se transfiere, se transmite. El discurso de despedida es como el personaje, el individuo que está despidiendo va a seguir viviendo en la práctica de la siguiente generación. Eso es lo que tenemos aquí con Timoteo. ¿Estamos, hermanitos? Y vieran cuántos ministerios tan buenos se han echado a perder porque no hubo una generación que relevara con excelencia a la primera generación. ¿Cuántas cosas dejan de desarrollarse porque no hubo una transferencia de principios? Bien, volvamos. Luego de haber tocado el elemento genealógico, viene la convocatoria en el versículo 6. Te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no es un Dios de espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. A través de la transferencia que se da por la imposición de manos, es, diríamos, el acto litúrgico en el cual hay una transferencia. Eso de poner las manos es una cosa muy delicada. Pablo dirá más adelante: no participes, no impongas las manos con ligereza sobre las personas, porque imponer manos es participar. Imponer manos es usted hace partícipe a otro de lo que hay en usted. Usted transmite la herencia, se da en la imposición de manos. Es el acto espiritual en el cual, diríamos, se da esa transferencia. De ahí que Pablo va a hacer un llamado serio a Timoteo a evitar la ligereza en la imposición de manos. Además, usted tiene que percatarse aún quién pone las manos sobre usted, hermanito. Porque en esto de la imposición de manos nos podemos hacer partícipes de cosas que no tengan que ver nada con el Señor, y es lo que va a decir Pablo más adelante y lo vamos a leer. 8. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. El poder de Dios, más que brindarnos una capacidad para evitar sufrimientos, el poder de Dios nos da capacidad para soportar sufrimientos a causa del Evangelio. Por eso la teoría del rapto secreto de la iglesia, que tiene como finalidad apartar a la iglesia de la tribulación, adolece a la base de una concepción equivocada de la militancia cristiana. Porque el rapto de la iglesia precisamente se da a partir de evitarle a la iglesia la llamada gran tribulación. Que la iglesia no pase por esa gran tribulación.
Y claro, tenían que ser los gringos quienes inventarían esta cosa, porque a los gringos les encanta evitar el sufrimiento, evadir la incomodidad. El norteamericano es amante del confort. Por definición, el norteamericano es un amante de la comodidad. Por eso, uno de los valores que vive y aporta la sociedad norteamericana es el confort, es la comodidad, la tranquilidad. Y claro, esto lo llevaron al ámbito de la teología o al ámbito de la doctrina y terminaron inventando el tema del rapto de la iglesia para que ésta evitara la tribulación. Y con eso fueron creando una conciencia en la iglesia de evitar siempre el sufrimiento, de evitar la tribulación, de evitar la incomodidad. Y por eso las generaciones que vinieron de una mentalidad así son una iglesia que no quiere ser perseguida, que no quiere pagar el precio. Una iglesia que entre más tranquila y cómoda esté, pues mucho que mejor. Por eso la versión norteamericana del evangelio es una versión cómoda y suave. No hay exigencias a causa del evangelio. No se quiere dar la vida, al contrario, se quiere preservar. No se concibe que seamos muertos a causa de la palabra. Por eso no hay mucha defensa de la vida, de la justicia, de la paz. Porque defender la vida y la paz, que son cosas esenciales al evangelio, siempre trae problemas. Defender la justicia siempre trae problemas. Y es mejor entonces no hacerlo, porque hay que buscar una vida cristiana confortable. Por eso, en esa mentalidad de evitar la tribulación, es fácil que se cosechen teologías como la teología de la prosperidad, en la cual se define que la esencia del creyente es tener todos los bienes y servicios de consumo que ofrece la sociedad capitalista. Entonces se plantea que el evangelio es el instrumento divino para accesar a todas las bendiciones del mercado capitalista, que es la expresión más demoníaca, diríamos, de lo que en principio solo fue el intento de evadir el sufrimiento en la teoría del rapto secreto de la iglesia. Pero que posteriormente a eso se generaron una serie de teorías doctrinales, como la teología de la prosperidad, que eran ya la consolidación de una visión norteamericana de lo que es el evangelio de manera verdadera. Así que Pablo entiende que el poder de Dios no nos es dado para evitar el sufrimiento, sino para soportar el sufrimiento. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Bien. Y Pablo se presenta como modelo de esto. Dice: pues Dios, versículo 9, nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, un concepto muy paulino, sino por su propia determinación y gracia. Este versículo 9 prácticamente es un resumen de Romanos 9, 10 y 11, que ya ustedes han leído de manera amplia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de los tiempos, y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Señor Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el evangelio. De este evangelio he sido designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo, ¿qué? O sea, vean la relación, porque hoy día se dan en el mundo evangélico unas relaciones que no son como la del evangelio. El 11
plantea, diríamos, el estatus divino o eclesial de Pablo a partir de su llamado. ¿Qué es Pablo? Heraldo, apóstol y maestro. Las referencias de la Reina Valera, ¿cómo dicen? Predicador, apóstol y maestro. Así, ¿verdad? Aquí tenemos, diríamos, el estatus. Soy predicador, soy apóstol, soy maestro. Pero inmediatamente ligado a esa ubicación viene el versículo 12. Por este motivo padezco de sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Hoy día hay muchos que se la llevan de predicadores. No sé usted, hermanito, hermanita. Hay quienes se la llevan de apóstoles, hay quienes de maestros. No tengo problemas con que diga que usted es predicador, apóstol o maestro. Lo que tengo problema es si usted entiende la relación intrínseca que hay entre el estatus al que apela a tener y las consecuencias que trae vivir la experiencia del evangelio. Por este motivo padezco estos sufrimientos. La gente quiere ser predicadora, pero sin sufrimientos. La gente quiere ser apóstol, pero sin sufrimientos. Quiere ser maestro, pero sin sufrimientos. Ay, yo quiero predicar la palabra, quiero ser predicadora, quiero ser predicador. Y a las primeras experiencias que afectan, que humillan o que incomodan, ya quieren salir corriendo. Hoy día está muy de moda ser apóstol en las iglesias evangélicas, pero yo no logro encontrar esa relación que hay entre su apostolado y el sufrimiento a causa del evangelio. Y no logro ver esa relación. Pareciera hoy día que tales títulos dan estatus, honorabilidad. Hoy se llaman apóstoles, maestros, evangelistas, pero uno no mira cuál es su ministerio. Son apóstoles y no tienen iglesias. Son profetas y lo que dicen jamás se cumple. Son evangelistas, pero solo de internet. Nunca hay trabajo de campo. Nunca lo veo uno haciendo misión en este país. ¿Dónde está el arraigo evangelizador? Para Pablo, estar en el cuerpo de Cristo no significa estarme llenando de títulos, ni académicos ni eclesiásticos. Pueden existirlos, pueden tenerlos, pero se debe entender que no es ser apóstol en seco, maestro en seco, predicador en seco. Es ser apóstol del evangelio, predicador del evangelio, maestro del evangelio. Y por la naturaleza conflictiva que el evangelio tiene con esta sociedad organizada en contra de Dios, el apóstol que sea del evangelio también va a entrar en conflicto con la sociedad organizada en contra de Dios. ¿Entienden, hermanitos? Es que hoy le encanta a la gente ser apóstol, pero en seco, como que fuera un cargo en el aire. No, en la Biblia son apóstoles del evangelio, y el evangelio tiene un carácter conflictivo.
El evangelio tiene un carácter conflictivo con la condición misma del ser humano, con la organización misma de la sociedad humana donde se predica el evangelio. Por tanto, el que quiera ser apóstol del evangelio va a asumir la conflictividad que el evangelio tiene. Pero hoy día los apóstoles no tienen conflicto con nadie, porque son eso, apóstoles y nada más. Pero si hay apóstoles del verdadero evangelio de Dios, estos van a tener que sufrir, estos van a tener que padecer. ¿Usted quiere ser predicador o predicador del evangelio? Porque si es predicador a secas, va a ser algo inocuo, no tendrá mayor trascendencia. Pero si quiere ser predicador del evangelio, prepárese para sufrir, prepárese para ser burlado, para ser atacado, para ser difamado, prepárese para los problemas, pues. Y que aquí queremos ser predicadores, pero no queremos tener problemas. Y usted dice: mire qué raro, fíjese, yo desde que comencé a predicar, mire, viera qué problemas he tenido. Como que el diablo. Y yo mejor quizás no voy a predicar. Es que cuando no predicaba, tranquilo estaba todo. Ahora yo le pregunto: ¿y usted qué esperaba? ¿Ah? ¿Qué imaginaba? ¿Qué pensaba? Es que esta es justamente la lógica. Al comenzar a predicar el evangelio, y por ser el evangelio una buena noticia en un mundo de malas noticias, entramos en conflicto. En conflicto con los que practican las malas noticias, en conflicto con los que se benefician de las malas noticias, en conflicto con aquellos que han organizado el mundo a base de malas noticias. Y ser un predicador de buenas nuevas, pues es entrar en conflicto. ¿Me oyen, hermanitos? Si usted piensa que porque hoy va a comenzar a servir, hoy voy a tener un escudo antiproblemas, voy a comenzar a predicar y hoy voy a estar blindado, no tendré ningún problema, está loco, está desubicado. Justamente los problemas que vienen a causa de su compromiso con predicar la palabra. Pero eso es lo que la Biblia dice. Lo que Dios le promete no es ausencia de problemas en el ministerio, sino es concederle la victoria siempre. Habrá victoria, pero para que haya victoria hay problemas, hay lucha, hay guerra. Si no, no hay victorias. No puede haber victoria si no hay combate. Pero el combate no es fácil. El combate es duro. Así que cíñense los lomos, como dice la Biblia. Es una manera de decir: varones, amárrense bien los pantalones. Eso les quiere decir Pablo a los predicadores. Varoncitos que predican la palabra, amárrense bien los pantalones, oyen. Porque los que predicamos siempre estaremos bajo ataque del enemigo. Y las hermanitas que amárrense bien, ¿qué? El pelo, ¿qué? Los pantalones también y la falda bien puesta, va. Porque predicar el evangelio les traerá siempre problemas. Olvídense de un evangelio que garantiza que no habrá problemas. Ese es invento Made in USA, no es Made in Evangelio. 13. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y otra vez, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. El poder del Espíritu para cuidar la herencia
que hemos recibido. Mire, usted debe aprender a ser parte de una generación de Dios. Hoy día los creyentes no andan buscando ser parte de una generación, andan buscando sentir, vivir sensaciones. La gente anda de iglesia en iglesia porque quiere sentir. Y dice la gente, y cuidado, lo decía, a veces lo dicen bajando el Río Nuevo, yo siempre había querido una iglesia donde yo me sintiera bien. Es que esto es lo que la gente anda buscando ahorita. Yo cuando oigo a las hermanitas que dicen que una iglesia que me sintiera bien, espérese, hijita, ya vamos a hablar de eso aquí, va. Porque la gente dice, sí, es que yo quería sentirme así, bien amada, acariciada, cuidada, ¿cómo es? Apachachada, ¿verdad? Apachurrada, topada, quizás quería decir, ¿va? Quizás vio al hermano Jorge en el recibimiento, o vio al hermano, ¿quién más? Vio al hermano Amilcar y se sintió que me va a abrazar a este hombre fuerte, dijo. No. La gente anda en esa búsqueda. Y no solamente una o dos, hay una cantidad de gente que anda buscando dónde sentirse bien. Pero esta gente nunca llega a ser parte de una genealogía de Dios. Nunca llega a estar dentro de una herencia, es decir, mis antepasados, como dice Pablo. Tengo un árbol genealógico de hombres de Dios. Y ser parte de un árbol genealógico de hombres de Dios no es cosa de familia sanguínea, es cosa de compartir esa fe, esa entrega, ese amor por la palabra, ser heredero de esas convicciones profundas, como lo dice Pablo, que él lo recibió desde sus mayores, dice la Reina Valera. O sea, desde otra gente que le transmitió esa pasión, esa fe, él puede crear un árbol genealógico de hombres de Dios. Usted debe aprender a entender que su llamado implica insertarse a un árbol genealógico de hombres de Dios. Y usted debe transmitir eso a otros también. Digan amén, hombre. Entonces, ¿qué? Digan, sí, yo lo quiero ser. Yo quiero ser heredero de la fe, del amor, del conocimiento, la pasión del pastor David Ramos. Como él ha predicado desde siempre, yo quiero predicar también. Como él estudia la Biblia, yo la quiero estudiar. Como él conoce la palabra, la quiero conocer. Quiero ser parte de esa genealogía y yo quiero heredárselo yo también a otros que vienen detrás. Quiero transmitirlo, que aprendan mi amor por la palabra. Que yo pueda tener 10 predicadores que yo he engendrado ahí en mi conexión. Que donde estoy predicando no hayan solo 10 oyentes, que esos 10 se conviertan en 10 predicadores. Entonces habrán entrado ellos al árbol genealógico de Dios, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. ¿Entienden esto, hermanitos? Esto dice, es con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, que guardes eso que se te ha transferido. Claro, ¿qué es lo que pasa? Versículo 15. Ya sabes que los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Siempre habrán Figelos y Hermógenes en la iglesia, hermanitos. Eso no se preocupe. Siempre lo abandonan a uno. Pero esto es parte de la obra. Aquí no es de poder chillar. Aquí de trabajar duro. Que el Señor le conceda a la familia de Onesíforo misericordia, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú me conoces bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Ahí pone Pablo ya, Timoteo, guarda mi enseñanza. Hay unos que les valió mi enseñanza, Figelo y Hermógenes.
Pero la familia de Onesíforo no. Ellos heredaron mi enseñanza. Ellos tomaron mi palabra, me buscaron, me apoyaron, me animaron, me prestaron muchos servicios, fueron conmigo, dice Pablo. Y hay otros pues que pasan, pero nunca toman, nunca heredan, nunca asumen. En el capítulo 2 viene otra exhortación, y del 1 al 7 va a exhortar a Timoteo a asumir conforme ciertos modelos. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Fortalécete. Está hablando de una acción que uno debe buscar. No es algo que viene por arte de magia. No es que yo estoy aquí pasivo, quieto y alguien me va a fortalecer. No, no. Yo me debo esforzar. Yo me debo fortalecer. Soy yo quien debo participar activamente en la consolidación de mi ministerio. Versículo 3, ya hablé del 2. Primera metáfora, ¿cuál es? Primera metáfora, versículo 3. Él, pero no solo soldado. Hay un adjetivo ahí. Un buen soldado. Porque hay soldados malos, soldados desertores. No, un buen soldado. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. La primera metáfora habla de la firmeza con que alguien debe asumir su ministerio. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Y aquí quiero poner un punto de mucha atención para muchos que todavía no entienden la milicia cristiana. ¿Sabe una cosa? Hay gente que nunca crece en la iglesia por un detalle bien sencillo. ¿Qué es la finalidad del soldado? En el versículo 4. ¿Qué se dice del soldado? Uno, tiene una meta, una visión, un objetivo: agradar, pero no a cualquiera, agradar a su. Este detalle hace que muchos no crezcan en la obra. Hay gente que nunca desarrollará futuro ministerial porque no tiene claro este componente del ministerio que Pablo toma en el versículo 4. El soldado quiere agradar a su superior. ¿Saben cuál es el problema de mucha gente? Es que quieren agradar al que tienen a la par. Quieren agradar a lo que tienen abajo. La milicia cristiana tiene un principio de autoridad y es en el que trabajamos en Betania. Hay un principio de autoridad delegada. Y cuando a usted le delegan autoridad, usted debe responder a la autoridad que le ha delegado a usted su autoridad. Pero algunos tienen problemas para ejercer liderazgo, porque quieren ejercer el liderazgo agradando a quienes están liderando. Esa ruptura, imagínense que por estarlos complaciendo a ustedes, yo no agradara lo que Dios me ha mandado a hacer. Me pregunto, el gran problema de Saúl,
Dios le dijo, va a ser en misión y va a hacer esto, esto y esto. Pero en el camino sus generales comenzaron a decirle: ¿y por qué no apartamos esta ovejita? Mire qué gordita, bien galanota está. Y esta gran vaca, mire que no la apartémosla para llevarla. Y comenzaron a llevarse una cantidad de animales, porque Saúl comenzó a escuchar a sus generales y a agradar a sus generales. Cuando regresa a Israel con toda la animalada que había recogido, Dios le dice a Samuel: hoy he desechado a Saúl porque no hizo lo que yo le dije. Mucha gente tiene problemas de definir prioridades. Una clave, óigame bien, una clave para tener éxito en la vida, para crecer y desarrollarse, usted debe aprender, usted debe entender a quién debe agradar. Usted debe definir, antes de cualquier cosa, debe definir a quién quiere agradar. Una vez teníamos aquí Ministerio de Seguridad. Nombré a una persona para ese cargo. De repente yo escuché que por ahí se fueron los de seguridad a hablar no sé qué tonteras, a decir cosas. Y el líder de seguridad que puse, igual, estuvo allí, pero no me dijo nada. Yo supe y escuché por otras fuentes que habían tenido una reunión donde se dijeron esto y esto, pero el encargado de seguridad jamás me lo vino a decir. Así que reuní a todos los de seguridad un día aquí, les dije: vengan para acá. Sé que han tenido una reunión en tal parte donde se dijeron una serie de cosas. Vaya, ahora me las van a decir a mí aquí delante mío. En mi cara me las van a decir. No van a andar hablando de espaldas mías. Me las van a decir aquí. Así que díganmelas ahorita. Pero claro, cuando ya ven la cosa cruda de frente, hablar de espaldas es fácil. No se requiere la trompa. Hablar de frente se requiere la trompa más tener carácter y estar fundamentado en lo que uno dice, y tener cara dura para recibir un pencazo. Y segundo, le dije al líder de seguridad: ¿y usted por qué no se me acercó a informarme lo que estaba ocurriendo? Así que desde hoy usted queda fuera, porque no puede estar teniendo estas reuniones y no venir a informarme. Yo digo, puede reunirse y hacer lo que cree conveniente, pero tiene que venir y hablar, porque tiene que saber con quién va a quedar bien, a quién quiere agradar en la tarea que se le ha encomendado. Pues a aquel que lo tomó por soldado, a aquel que le confió la autoridad, a aquel que le entregó esa posición. Hay mucha gente que se desubica y quiere quedar bien con la gente sobre quien se le ha puesto de autoridad. Y así he tenido que aclararle a muchos líderes que se van confundiendo, que van creyendo que tienen que quedar bien con el equipo de trabajo que están llevando a cabo. Tienen que agradar a los compañeros con quienes trabajan. Tienen que agradar, ¿qué dice la Biblia? A su superior. Es un principio sencillo que la gente se confunde. La gente se trastorna. En un ministerio donde hay una autoridad espiritual legítima, es decir, evidenciada
por Dios, respaldada por Dios, que no es autonombrada, que no es inventada, que no es sacada de la manga de la camisa, que son años y experiencias y señales decisivas y definidas que Dios ha levantado a esa persona y lo ha puesto como autoridad. Aprenda el principio de autoridad. Y hay alguna gente que estoy pronta a cambiarla, porque hay gente que se confunde. Su liderazgo no se lo ha dado la gente con quien trabaja, y no depende de la gente con quien trabaja. Por eso yo les digo, mira, a mí pueden venirme los 30 del ministerio y decirme, es que hemos decidido por votación unánime que él sea nuestro líder. Los votos no me importan. Pueden estar los 20 a favor y nadie en contra, y eso no me importa. No son los compadrazgos ni los comadrazgos ni lucha de poder lo que van a definir sus cargos. Es la sabiduría, la madurez, el compromiso que yo vea de la gente que ame la obra de Dios. ¿Usted cree que va a estar seguro en ese ministerio si le cae bien a la gente que dirige? Se equivoca. Va a estar seguro en ese ministerio si hace lo que le digo, punto. Nada más. ¿Entiende eso, hermanito? ¿O no lo entiende? Porque hay gente que se equivoca en los ministerios. Cree que su estabilidad en el ministerio depende, ay, es que me tengo que llevarme bien con ellas para seguir en este cargo. No, hermanita, yo no le he mandado a usted que se lleve bien con la gente. Cuando le entregue un cargo, se lo entrego para que cumpla tareas específicas, no para que se lleve bien. Será parte de su calidad como liderazgo aprender a llevarse con la gente, sin sacrificar la primera prioridad: entender que ha recibido instrucciones y que en la medida que sea fiel a esas instrucciones entregadas, en esa medida usted estará donde está. Pero de allí que usted ande haciendo tonteras, hablando locuras y yendo en contra de los lineamientos entregados, pues, aunque lo lloren, aunque yo es que yo esa mujer quería de líder, aunque chille, no me interesa. Los cargos no son por afinidad emocional ni de carácter. ¿Estamos, hermanitos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bien, si se le entrega una tarea, el principio es como el soldado: agradar al que lo tomó por soldado, dice la Biblia. Oigan bien lo que les digo, porque con estos criterios es que yo tomo decisiones. La gente dice, ¿y por qué el pastor decide eso? Yo tengo criterios. Aprendan a conocer mis criterios. Aprendan a entender sobre la base de qué tomo decisiones. Y esta es una. Dos, asimismo, ¿cuál es la segunda metáfora? Versículo 5. El atleta, no el pie de atleta como tienen algunos, no. El atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento, si no compite legítimamente. La metáfora del atleta. La legitimidad en el servicio. Caminar según las reglas, jugar según el marco entendido. Hay normativa. A la gente no le gustan las normativas. La gente quiere ser macho sin dueño.
hacer lo que quiere. Nada funciona si no hay normas, un marco de comprensión. Y aquí existen. No andamos enfatizándolas, no andamos mecanizando, pero existe. Usted no va a hacer lo que le dé la gana. En Betania hay orden y hay libertad. Porque hay libertad. Yo no ando controlando a la gente que está en los ministerios. A la gente que le he entregado trabajo para que sirva, tiene muchísima libertad. Y lo pueden decir los líderes. Yo no ando encima. Pero tampoco es que se van a salir del huacal. Tanto la gente que está en los renuevos, hermana Esther como hermano Francisco, tienen mucha libertad para tomar decisiones. Pastor Amílcar en renuevos de niños, el hermano Alfredo en parejas, no ando encima. Tienen una gran libertad. Tanto que a veces los líderes de ministerio creen que tienen tanta libertad que ya pueden hacer lo que quieren. O que les extraña de repente que el pastor llegue y diga, mire, van a hacer esto. Sienten como que, ¿y él por qué viene a mandarnos aquí? Algunos líderes piensan que la libertad que les doy para que hagan el trabajo de la manera que ellos creen posible, porque yo no ando evaluando pasos, evalúo los resultados. Evalúo qué han producido, qué es lo que ha ocurrido, eso es lo que valoro. Pero algunos se olvidan, creen que esa área de ministerio es tan de ellos que nadie les debe decir nada. Algunos se confunden y creen, ¿y el pastor por qué me viene a decir a mí cosas aquí? La gente cree que la libertad que les he dado para que lleven adelante el ministerio, creen que ya es independiente, creen que ya es su iglesia. Por más libertad que les doy a cada uno de los líderes para que hagan el ministerio que se les ha encomendado, eso no significa en modo alguno que el pastor no tenga injerencia directa cuando algo no esté caminando bien en ese ministerio. ¿Estamos, hermanitos? El ministerio se ejerce dentro de un marco de legitimidad. Ninguno de ustedes va a hacer al final lo que quiere. No, es que yo quiero irme por aquí. Es que a mí me encanta por este lado. La sujeción, primera característica de quienes van a ser líderes un día: aprender a seguir las instrucciones, aprender a acatar las disposiciones. Por eso hay gente que nunca crece, gente que nunca avanza, gente que nunca camina, porque hay gente que no acata. Yo le digo, si a usted no quiere que le digan cómo se van a hacer las cosas, entonces váyase a poner su iglesia y haga las cosas como usted quiere. Pero si quiere que las cosas caminen como han caminado todo este tiempo y vamos de bendición en bendición, hay procedimientos, lineamientos y líneas de autoridad que usted debe acatar y aprender a sujetarse, aunque le guste o no le guste. No siempre a uno le gustó las normas que le impusieron, hermano. No siempre. Cuando había un sistema distinto al que trabajamos ahora, yo tuve que acatar muchísimas decisiones que no me gustaban, que no las quería, pero las acaté. Y nunca anduve hablando de espaldas de los que dirigían y tomaban decisiones, jamás. Decían, esto se va a hacer, aunque yo no estuviera de acuerdo, lo hacía. Aunque yo creyera que estaban equivocados y yo tenía la razón, pero lo hacía, punto. No se llama disciplina. Y eso forja su carácter para que el día de mañana usted aprenda a ser líder.
quiere ser macho sin dueño, nunca va a ir a ninguna parte. ¿Estamos, hermanitos? Vamos a dejar aquí Timoteo. Es una carta preciosa. Me inspira mucho esta carta, es tan llena de vida. Pónganse de pie. Las mujeres no creen que se mandan solas. No soy, dice la pastora. Muy bien, hermanitos. El ministerio es maravilloso, hermanos. Vivir sobre esta tierra y ser parte del proyecto de Dios es glorioso, es grandioso, es la alegría que trae gozo a nuestra existencia. Usted ha sido llamado a ser parte del proyecto de Dios. Vívalo, disfrútelo, hágalo. No será fácil muchas veces. Habrá sufrimientos, pero Él nos dará siempre la victoria. Padre, queremos ser siervos hasta la muerte. Hay tempestades, hay limitaciones, hay luchas, hay adversidades. Pero servirte es el gozo y la alegría. Y sabemos que tú eres fiel para guardar nuestro depósito en aquel día. Te hemos confiado, al asumir el ministerio, hemos confiado que nuestra vida está plena en ti. Al asumir el servicio, hemos confiado que nuestra plenitud no está en nuestras capacidades, sino en ti. Al haber tomado el ministerio, hemos confiado que nuestra realización humana no está en nosotros, sino en ti. Y sabemos que eres fiel para guardar en aquel glorioso día esto que te hemos confiado. Hemos depositado nuestra vida en ti, hemos depositado nuestro futuro en ti, hemos depositado nuestro destino en ti, hemos depositado lo que somos en ti. Y estamos aquí por eso, para servirte. Y sabemos que no nos defraudarás, porque el que en ti cree jamás será defraudado. Porque el justo vivirá por la fe. Padre, recibe de tu pueblo lo que tu pueblo te presenta. Acéptalo como olor fragante. En el nombre de Jesús. Amén. En tu palabra mi fe descansará.